porque el pasado 30 de julio, usted se acordará, despedíamos la anterior temporada de la Estrella Polar con una guerra civil en el Reino de Asturias, nada menos. Así concluyó nuestro relato de la Reconquista, o más precisamente del origen de la Reconquista, aquellos siglos de hierro en los que la voluntad, el tesón y la fe de unos pocos hombres, porque eran muy pocos, pegados a un terruño imposible, porque era imposible, salvaron la cristiandad en España. Entre colonos, monjes, reyes y guerreros pudimos ver cómo un minúsculo enclave en Cangas de Onís iba creciendo hasta convertirse en todo un reino que abarcaba desde el Duero hasta el Cantábrico y desde las costas atlánticas de Galicia y Portugal hasta las sierras de Álava y Soria. Una aventura extraordinaria, pero una aventura que todavía no había terminado, al revés, no había hecho más que empezar. ¿Y cuál era la situación entonces? ¿Qué estaba pasando? Pues muy sumariamente podemos decir que el paisaje estaba así. Por una parte, los cristianos habían llevado sus fronteras hasta el río Duero e incluso lo cruzaban hacia el sur en busca de nuevas tierras. Los musulmanes de Córdoba, por su lado, consolidaban su frontera al sur del sistema central, de manera que la meseta norte, todo lo que hoy es Castilla y León, quedaba realmente en manos cristianas. O sea, que solo 2 siglos después de la invasión mora, más de un tercio de la península ya era de nuevo cristiano. Y en los años siguientes la expansión cristiana hacia el sur iba a ser todavía más intensa. El escenario de la Reconquista ya no estará en las estepas del Valle del Duero, sino en las tierras castellanas, en el Valle del Tajo y en las grandes llanuras del Ebro. Hasta aquí vamos a trasladar ahora nuestro relato. Y esto es muy importante porque todo esto abre una nueva etapa en la historia de la Reconquista. Eso es lo que vamos a contar en esta temporada de la Estrella Polar. Han terminado ya los tiempos agónicos del primer reino de Asturias, aquellos tiempos siempre bajo amenaza, siempre al borde de la catástrofe, aquella resistencia desesperada contra un enemigo infinitamente superior, donde todos los días se jugaba la supervivencia de la cristiandad en España. El periodo que ahora se abre, hombre, no va a ser más pacífico, pero el gran proceso histórico es otro muy distinto. Hemos dejado atrás la fase de la resistencia primero y de la consolidación después y pasamos a una etapa nueva. Vamos a asistir al nacimiento y expansión de varios reinos cristianos en la península. Vamos a ver su superioridad militar frente al Islam y en definitiva vamos a ver la conformación de las identidades históricas y políticas que darán lugar a España tal y como hoy la conocemos. Varios reinos cristianos, sí. Y ahora es ya momento de hablar de ellos. Hasta hoy nos hemos ocupado sobre todo del reino de Asturias, que fue el primero que surgió en la península como resistencia al Islam y que reivindicó la herencia de la corona goda. El reino de Asturias cumplió una misión histórica trascendental y decisiva: mantener viva la llama de la Hispania cristiana y romana frente a los musulmanes. Cumplida ya esa misión, convertido ya en Reino de León, el reino de Asturias va a compartir protagonismo con otros poderes cristianos. Castilla, que es propiamente hija del reino astur-leonés, Navarra, que va a ser el eje de la cristiandad peninsular durante mucho tiempo, Aragón y los condados catalanes, que tendrán que afrontar la parte más dura de la Reconquista sobre las sólidas posiciones musulmanas en el Ebro, y en el oeste nacerá, andando los años, el reino de Portugal. Todos estos reinos cristianos no siempre conforman un frente común, es decir, con frecuencia los vamos a ver aliados, sí, pero con la misma frecuencia los vamos a ver a la gresca. Las grandes familias se disputan las coronas en combates que solo pueden resolverse con la muerte de alguno de los contendientes. Se pelea con todos, entre todos y contra todos. Vamos a asistir a intrigas sin fin y a maniobras donde la astucia se combina a veces con la crueldad y a veces con la grandeza de espíritu. Es verdad, sí, que todos los reinos cristianos mantienen un objetivo común: la proyección hacia el sur, la recuperación del territorio ocupado por los musulmanes de la España perdida. En eso sí que estaban todos de acuerdo. Y naturalmente los musulmanes no pondrán las cosas fáciles. Primero, Abderramán III elevará el Emirato de Córdoba a la condición de califato, ya explicaremos aquí en qué consiste eso y por qué era tan importante, y lanzará agresivas campañas contra la cristiandad española. Después, un brillante funcionario llamado Almanzor se hará con el poder en Córdoba y, convertido en caudillo, someterá a los reinos cristianos a su prueba más dura desde la invasión de 711. Pero Almanzor, que estuvo a punto de destruir todo lo ganado por la cruz en la Reconquista, morirá en el año 1002
y con él muere también su obra. El califato estalla en 1000 pedazos y nacen los denominados reinos de taifas. De esta manera las relaciones de fuerza se invierten y a partir de ahora la España cristiana más pobre pero más fuerte impondrá sus condiciones a la España mora más rica pero más débil. A mediados del siglo XII, 2/3 de la península ya habían pasado a manos cristianas. Esta debilidad de la España musulmana debería haber allanado el camino para la reconquista del resto de la península, pero, el paisaje no va a atraer solo a los guerreros cristianos, sino también a 2 tribus del norte de África fundamentalistas y guerreras, los almohades y los almorávides, que caerán sucesivamente sobre Al-Ándalus, soñando con restaurar el esplendor perdido. Y así vendrán nuevos siglos de guerra sin fin, hasta que finalmente la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 signifique el ocaso definitivo del Islam español. Con esa batalla cerraremos nuestro relato en esta temporada. Esta temporada vamos a contar, en fin, 3 siglos de historia de España. 3 siglos en los que van a pasar muchas cosas y todas ellas muy importantes. Los monjes de Cluny llegarán a España para revolucionar literalmente la cultura de la cristiandad medieval. En la arquitectura política de la España reconquistada empieza a cobrar un auge decisivo la nobleza, lo cual va a trastocar las relaciones de poder en nuestros reinos. Grandes contingentes de población europea vendrán a instalarse aquí entre nosotros, atraídos por el reclamo de las nuevas tierras ganadas al Islam y que se abrían ahora a los colonos. Al mismo tiempo, los mozárabes, esto es, los cristianos que vivían bajo el poder islámico del sur, afluyen en número creciente hacia el norte. Veremos cosas tan prodigiosas como la marcha masiva de 14.000 mozárabes que abandonan Andalucía para repoblar Zaragoza bajo la protección de Alfonso el Batallador. Los reinos cristianos lucharán entre sí por la hegemonía, pero también los reinos moros van a hacer lo mismo. En el complejísimo mosaico de esas relaciones de poder surgen figuras excepcionales como la del Cid Campeador, bien conocido, pero también aparecen otros muchos campeones de la caballería medieval que vendrán a visitarnos aquí, en estas noches de la estrella polar, y con los caballeros vendrán a visitarnos una vez más los colonos que roturan tierras cada vez más al sur, que fundan ciudades y que sobre ellas edifican leyes y derechos. Por ejemplo, veremos cómo nacen en España las primeras cortes democráticas de Europa, las Cortes de León. Entramos en una España de moros y cristianos donde no siempre es fácil separar historia y leyenda, una España de doncellas cautivas y reinas moras, de guerreros y trovadores, de monjes y comerciantes en un tiempo en el que la vida era una aventura continua. Pero vamos a empezar por el principio. Estamos en León, es el 6 de noviembre del año 931. Ramiro II, que ya reinaba en Portugal y Galicia, está siendo coronado rey de León, es decir, rey de León, de Asturias y de Castilla. Todo el viejo reino, dividido a la muerte de Ordoño II, vuelve a estar en unas solas manos, pero en ese mismo momento el califa de Córdoba, Abderramán III, que ha proclamado la Guerra Santa, empieza a asediar Toledo. Los toledanos piden ayuda a Ramiro. El rey de León se dispone al combate. Nuestra historia vuelve a comenzar. Mañana lo veremos.